de gran satisfacción para mí recibir una persona que ha dedicado gran parte de su vida al ejercicio político y tenerlo como invitado esta tarde en País 2024, don Lidio Cadet, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, me satisface, se lo reitero, que esté usted acá engalanando este espacio y por supuesto con el respeto que durante años usted ha entregado a cada persona que en los medios de comunicación pues tiene la oportunidad de apreciar sus opiniones. Gracias por venir a País 2024, don Lidio. De verdad que yo me siento honrado, Gregory, por el hecho de que pueda estar en este espacio, País 2024, para compartir con la gente buena, porque el dominicano, la dominicana, quiere lo mejor para su país. Entonces el tiempo que nos va a regalar a ti y a mí es un tiempo que también yo aprecio. Doy gracias a Dios por el hecho mismo de hacer posible que yo esté encontrándome contigo y con mi país a través de ti. Les reitero, el honor y la gracia y la gran satisfacción que quede de mi parte, don Lidio. Mire, y hablando de regalar, usted me ha traído un regalo que valoro en su justa dimensión. Miren, don Lidio me ha entregado un libro de su autoría, cuyo título es Notas autobiográficas, con un subtítulo que indica Un viaje hacia la eternidad. Ahí se ve perfectamente en esa toma y continúo con los agradecimientos. Usted me ha hecho el honor de dedicarlo y aprecio bastante esto, don Lidio. Notas autobiográficas, un viaje hacia la eternidad. ¿Nos habla de esto? Bueno, gracias por permitirme que el libro sea presentado en tu programa. Y es un resumen un poco de mi vida, se quiere decir. Entonces nosotros hemos tenido una vida bastante, diríamos, de muchas experiencias. Sí. Porque desde mi vida estudiantil, que se narra ahí, hasta mi vida en el seminario, en mis estudios sacerdotales, porque yo ejercí el sacerdocio durante varios años, mi lucha por los campesinos, la lucha por el país, mi ejercicio político como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, secretario general de ese partido, también secretario de organización. Se narra todo, mi vida en el gobierno, o sea que todo ahí se narra de manera muy sintética y para mí será una honra el hecho de que tú lo puedas leer. Y, claro que sí, sí, claro que sí. No solamente eso, sino que al momento de darle lectura, pues tendré la oportunidad de en algún momento, por supuesto, mencionar acá parte interesante de los capítulos que tiene, que ya miré el encabezado de algunos y verdaderamente me agradó. Mire, luego de notas autobiográficas, que es como usted lo dijo, un retrato de su vida, ¿dónde se adquiere este libro? Sí. Bueno, el libro yo lo concebí con una, con una concepción de carácter espiritual, aunque yo soy político de oficio y mi vida se ha jalonado sobre la base de la vida política, pero tengo la concepción de que el ser humano es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como dice la física cuántica. Los grandes físicos cuánticos, Albert Einstein, Niels Bohr, Rutherford, etc. O sea, todos coinciden en que el ser humano es mucho más que la materia. Entonces, yo también fui sacerdote en ejercicio, eso significa que tengo una concepción espiritual de la vida. Entonces, ¿usted terminó su preparación y fue ordenado? Sí, y ejercí el sacerdocio. Ah, mire, particularmente yo estaba no informado correctamente. Yo entendía que usted había
estudiado para sacerdote, ¿no? No que había completado. Sí, completé los estudios filosóficos y teológicos. Yo los terminé ambos en el Seminario Santo Tomás de Aquino, que estaba en ese momento donde hoy está la Universidad Católica Madre y Maestra en la Lincoln con Bolívar. Correcto. Sí, correcto. entonces yo terminé mis estudios, fui ordenado en mi pueblo, Atomayor, y después de la ordenación ejercí el sacerdocio en la diócesis de Higüey, en el municipio de El Valle, Sabana de la Mar, etcétera. De manera que yo no solamente terminé los estudios, sino que fui ordenado y ejercí el sacerdocio. Entonces eso hace que la vida política mía sea una vida que se jalona en gran parte en el orden trascendente espiritual. Y el libro, yo logré conseguir que la impresión, algunos amigos la financiaran para no vender el libro. Oh, yeah. Y si alguno tiene algún interés, entonces ya sea a través de ti o que puede ser a través de este espacio, este canal, yo lo hago llegar de manera gratuita. Muy interesante. Sí, y sí. mire, le digo algo, el conocer su trajinar en el buen sentido de la palabra en la vida pública, pues ha de ser muy interesante porque usted, iniciando ya su trabajo espiritual, cruzar a la política. En la política usted ha participado y ha tenido la oportunidad de estar en distintos momentos. Ha estado en oposición, ha estado ejerciendo funciones cuando su partido ha estado en el poder. Y verdaderamente, don Lidio, que ha de ser muy interesante conocer el contenido de este libro. Sin embargo, debo hacer una coma y decirle, pero quiero aprovecharlo y que hablemos de política, que en este momento República Dominicana se encuentra ya en el tiempo donde se empieza a definir, porque uno empieza a absorber cuáles son y quiénes son los representantes de las propuestas y ofertas electorales. Su Partido de la Liberación Dominicana, que ya tiene definido quién es el candidato presidencial, acaba de hacer una alianza con 2 partidos más. ¿Cómo va políticamente su PLD? Gracias por la pregunta. El Partido de la Liberación Dominicana, después que salimos del poder en el 2020, ha pasado por un conjunto de etapas, algunas de las cuales muy difíciles, porque el gobierno del presidente Luis Abinader, muy temprano, se apoderó de la idea de que al PLD había que darle duro. Entonces, aunque nosotros desde el inicio del gobierno dimos demostración de que estábamos dispuestos a colaborar, porque el gobierno comenzó a desarrollar en medio de una pandemia. Y como el país está por encima de todo, no puede haber un asunto particular que se coloque como preeminente respecto al país mismo. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente Luis Abinader, la alta dirección, el presidente Danilo Medina, todas las autoridades, ¿verdad? Más importantes. Y en esa reunión, que eso fue por septiembre, si mal no recuerdo, nosotros... 2020. De 2020. Recién instalado. Así es. Nosotros le dijimos al señor presidente que toda nuestra gente estaba dispuesta, nuestro técnico y demás, a cooperar en lo que fuera pertinente, porque nosotros manejamos la pandemia en la primera etapa. Y... todavía la pandemia, cuando entra el presidente Abinader, tenía una presencia importante. Entonces nosotros quisimos manifestar al presidente que estábamos dispuestos a colaborar. ¿Quién gestionó ese encuentro? Bueno, nosotros fue de alguna manera algo recíproco. Ya. Lo quería el presidente, lo queríamos nosotros. ¿Fue pública la...? Sí, fue público. Sí, en su momento se dio a conocer. Se dio a conocer. Lamentablemente el presidente ya en octubre hace un discurso al país y llama a toda la dirección del PLD corrupta. Y comienza el proceso más adelante de apresamiento, etcétera.
Entonces, yo creo que lo más inteligente hubiera sido que esa experiencia del PLD, en medio de una pandemia que fue devastadora, murieron muchos dominicanos y dominicanas, él hubiera aprovechado eso también en otras áreas. Y que si en el PLD su gobierno detectaba que había algún que otro corrupto, 5, 6, lo que fuera, entonces que la justicia se encargara de hacer el trabajo que establecen las leyes y la Constitución y las leyes. Eso hubiera sido lo más prudente e inteligente, porque nosotros habíamos dejado un país bastante estable económicamente. Nosotros éramos calificados, yo recuerdo, nunca lo olvido, cuando Alicia Bárcenas, que era la secretaria general de la CEPAL, en diciembre del año 2019, dijo: todos los países de América Latina van a tener recesión, se van a estancar económicamente, menos la República Dominicana. Y ella se preguntaba en esa comunicación al mundo, dice, ¿cómo lo han logrado? No lo sé, pero es el único país. Es decir, nosotros éramos calificados como la estrella económica de toda esta área de Centroamérica, el Caribe, etcétera. Ese manejo económico para lograr esa apreciación de la señora Alicia, ¿no se mantuvo? ¿No se mantiene? No se mantiene, Gregory, porque nosotros hemos caído en un proceso en el cual la producción, por ejemplo, agropecuaria, se ha visto bastante entorpecida, porque nosotros le dedicamos bastante tiempo, sobre todo con la visita sorpresa, para que los campesinos se convirtieran, incluso como llegó a ser, en exportadores. Y uno veía esos furgones que salían de los campos llenos de aguacate, de otros productos, porque nosotros dijimos que la República Dominicana tenía que darse el lujo de ser autosuficiente en lo que era su producción agropecuaria. Y ya teníamos más del 80% de lo que nosotros consumíamos producido por la República Dominicana. ¿Ese porcentaje ha bajado? Ha bajado porque el abandono del campo es evidente, porque tú no has visto que haya habido una inversión importante, por eso es que se ha encarecido lo que se produce en el campo, porque no ha habido la atención adecuada, incluso en lugares donde nosotros habíamos tenido una producción, por ejemplo, en Baní, pasamos en una comunidad de producir 1 millón de unidades de aguacate a 20 millones. Y ellos se quejaban de cómo ha habido una desatención de parte del gobierno actual. Es decir, no ha habido la intensidad y la extensión que nosotros dimos a la atención al campo. Y nosotros, ojalá que el presidente Abinader le diera al campo en los meses que le quedan la atención correspondiente, porque si nosotros no comemos, no tenemos comida, la gente sufre la consecuencia. Nosotros llegamos tan lejos en el trabajo para enfrentar la pobreza que la Unión Europea nos daba a nosotros una ayuda, no solamente a nosotros, como tú sabes. La Unión Europea daba ayuda a un conjunto de países que tenían un quintil de pobreza bien establecido, es decir, fuerte. Pero nosotros en los gobiernos de Danilo Medina logramos superar ese quintil y la Unión Europea suprimió la ayuda, porque decían ya no la necesitan. O sea que por ustedes funcionar también en esa área, entre comillas, se perjudicaron. Sí, pero entre lo hicieron comillas, también, exacto. Entonces le quitaron ayuda. Ustedes no la necesitan. Pero nosotros estábamos contentos, Gregorio, porque nosotros decimos que mientras el país es autosuficiente, que se puede valer por sí mismo, es mejor. ¿Usted tendría, don Lidio, con su natural perspicacia, conocimiento, experiencia, la posibilidad de calificarme en muy pocas palabras a estos 3 años y medio de gobierno del PRM? Mira, yo pienso que como
Todo gobierno, porque evidentemente que el presidente de la República quisiera que las cosas caminaran bien en todos los sentidos, que no es verdad que él va a querer que esto camine mal. Lo que pasa es que faltó la experiencia. Y al faltar la experiencia y estar con un equipo que verdaderamente sea idóneo, y él tiene funcionarios que son capaces, porque sería una falta a la verdad decir que todos son incapaces. Pero el presidente no ha sido certero en medidas muy importantes que ha tomado. Por ejemplo, que la más reciente, la más importante, ¿verdad?, por la connotación internacional, esa medida que él tomó para cerrar la frontera y prácticamente bloquear la relación entre Haití y República Dominicana con ese cierre. Por aire. ¿Relación diplomática o comercial? No, en el orden comercial, porque no permite, por aire, por tierra, por mar, todo como se cortó. Eso no fue una medida acertada. Un gobernante debe ser siempre muy previsor, porque yo aprendí de Juan Bosch que decía que había que ver los acontecimientos en desarrollo, que cuando se desarrollaran esos acontecimientos, uno no sea agarrado de sorpresa, sino que uno haya estado prevenido para que esos acontecimientos sucedan de tal manera que uno pueda tomar medidas si esos acontecimientos exigen medidas especiales. Entonces, como no se previó lo que podía suceder, ese es el socio comercial, el segundo más importante. Y el único socio, ese país, la relación con ese país, con el cual nuestra balanza comercial es favorable. Después es deficitaria con todo el mundo. Y Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Nuestra balanza, por supuesto, es deficitaria con Estados Unidos. Compramos mucho más que lo que vendemos en Estados Unidos. Inverso con Haití. Con Haití, que le vendemos mucho más que lo que le compramos. Entonces, eso había que cuidarlo como la niña de los ojos, Gregory, porque los haitianos nos necesitan y nosotros necesitamos a los haitianos, porque como somos un país que comparte la misma isla, nuestros destinos están ineluctablemente vinculados. Por eso a nosotros nos conviene mucho que le vaya bien a Haití, porque si le va bien a Haití, eso nos beneficia, y viceversa. Correcto. La decisión del cierre de la frontera tuvo una motivación para buscar un efecto ante una situación que se produce, que todos conocemos, el desvío o la utilización inapropiada de las aguas del río Masacre. Si no se tomó, si hubiera sido una sugerencia de usted, que estuviera a mano de usted, ¿qué medida inicial se hubiera tomado en lugar del cierre de la frontera? Bueno, lo primero es que ese desvío, el gobierno había conversado en el plano binacional sobre eso y habían llegado de alguna manera hasta un acuerdo. Se había producido un buen encuentro y había precedente. Don Antonio Guzmán, cuando era presidente, que en paz descanse, que esté en la paz de Dios, don Antonio con el río Pedernales hizo un buen acuerdo. Estaba Jean-Claude Duvalier y en ese tiempo el canciller era Milo Jiménez. Entonces don Antonio se sentó a la mesa del gobierno y llegaron a un acuerdo de que ese río beneficiara a ambos países. Se produjo el canal, todo, y hasta el día de hoy, pues nada, eso... Muy bien, pero hay una acción inadecuada en eso. Entiendo que usted conteste con eso, el uso que se le quiere dar a las aguas del río por parte de Haití. ¿Qué haber hecho, don Lirio, en lugar de cerrar la frontera? No, porque el diálogo es fundamental. Diálogo. Muy bien. O sea, porque hablando la gente se entiende. Entonces también... ¿Hay piensa usted, oídos hábiles, aptos en Haití para un diálogo? Bueno, si el gobierno plantea el camino del diálogo y logra, y eso es perfectamente posible, que la comunidad internacional de alguna manera se involucre, muy bien,
eso nos ayuda para que en caso de que haya alguna resistencia al diálogo en Haití, abra una puerta de avenimiento con la participación, diríamos, con la simpatía de la comunidad internacional respecto a ese diálogo. Porque nosotros más tarde o más temprano tenemos que sentarnos a la mesa de la conversación, del diálogo, porque no es verdad que a tiro nos vamos a entender, eso ni hablar, porque si hay un problema violento, eso pone, como dicen, la situación con pelo de gallina, o sea que se me engrifan los pelos, ¿verdad? Los vellos. No se debe bajo ninguna circunstancia llegar ahí. Bajo ninguna circunstancia, Gregory, tenemos que entendernos usando los medios inteligentes que haya que usar. Porque don Antonio logró inteligentemente sentarse, que se sentaran a conversar, y hay otro precedente también. De manera que nosotros queremos que esa situación de Haití sea superada mediante el acercamiento dialógico con la participación auspiciosa de naciones amigas de ambos países. Eso es mucho mejor. Yo estaba en México, que tenía una conferencia en una organización espiritual a la que pertenezco, cuando vi que había habido unos intentos un poquito delicados en la frontera. Y dije, no debe ser. O sea, imagínate tú que se hubiera un intercambio de tiro ahí, y que haya algún muerto. Líbrenos Dios. Bien. O sea, me gustaría pasar al aspecto meramente de nuevo político. Alianza Rescate RD, a su juicio, puede definir el resultado de las elecciones, sobre todo las generales. Sí, y yo no te completé una pregunta que tú me hiciste sobre el partido. Claro que sí. Voy a hacer las dos cosas ahí. Muy bien. El partido, a pesar de recibir una gran embestida de parte del gobierno, hemos logrado avanzar de manera significativa, hasta el grado de que Abel Martínez ya es conocido en el país. La gente sabe que un partido que tuvo en el gobierno y que cambió el país, esto era una aldea en el 96, esto es totalmente diferente. Entonces, con un candidato que ha sido exitoso donde quiera que ha estado, que es como el puente entre la juventud y los adultos, con propuestas que ya comenzó a dar a conocer al país, es un candidato que va a ir suscitando cada día más simpatía, porque la gente no es verdad que va a votar el 19 de mayo y en febrero por un gobierno que en menos de 4 años ha cogido tanto prestado casi como en toda la historia. Había unos 40.000 millones de dólares. Ellos han agarrado 30.000 millones, alrededor de 30.000. Eso es demasiado. Y no se ve no hay una sola obra emblemática de este gobierno en salud, en construcciones, en nada. Entonces la gente va a cambiar, va a negar la presencia de un partido que ha sido responsable del desarrollo alcanzado hasta ahora, en gran parte, por un gobierno que la inflación, los problemas de incapacidad, un presupuesto que lo manda y después tiene que recular porque ha mandado un paquete de impuestos clandestinos y entonces ha tenido que volver para atrás. Eso no puede ser repetido, no debe ser repetido, y por eso Abel hoy representa una esperanza real, así como hizo con Santiago, que ha sido la alcaldía más exitosa de la historia. Así va a ser con el país. ¿Usted está integrado a la campaña? Sí, claro que sí, claro. Y el que es fiel en lo poco, dice la Biblia, es fiel en lo mucho, también podrá ser fiel en lo mucho. De manera que Abel representa la esperanza. Y yo estoy seguro, por más encuestas que hagan, que a la hora de la verdad, cuando la gente compare los gobiernos del PLD y este gobierno, la gente no se va a suicidar, porque la gente no tiene vocación de suicida. Muy bien, don Lidio. ¿Y la parte de alianza definen ustedes? Oh, sí. ¿Situación política es posible? Tú sabes que cuando se anunció los nuevos acuerdos,
la encuesta Gallup ya daba que 48% decía que iba a ser difícil a Luis y 47% decía que no, pero ya el 48% decía se le va a hacer difícil, la pelota se está poniendo dura. Sí, sí, sí. O sea que usted tiene bastante experiencia en el mundo político y con lo que usted dice, pues estoy seguro que el televidente pues lo pondera. Si no está de acuerdo, por lo menos lo pondera. No, y yo agradezco que lo pondere, porque sería una honra para mí que un humilde hijo del pueblo tenga la honra de que la población pues pondere algo que dice. Que Dios nos ayude a todos a salir bien. Porque en definitiva lo que importa, Gregory, es que la República Dominicana se convierta en un país de clase media sólida para que la gente tenga la seguridad de que no dependerá de que tal partido o cual partido venga al poder, porque si hay una clase media sólida, hay alegría y paz. Muy bien, en eso estoy 100% de acuerdo con don Lidio Cadet, quien en esta última parte del programa nos ha acompañado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un referente en el mundo político dominicano, don Lidio Cadet. Gracias y muchas gracias por sus notas autobiográficas. Recuerden, si usted desea este libro, por mi vía, don Lidio lo dice, puede manifestármelo, yo tengo el teléfono de don Lidio, lo llamo y él se los hace llegar sin ningún costo. Así es. Gracias. Gracias. Señores, mañana a las 6, en el 6, País 2024. Les espero.